exclusión social consta de las limitaciones que tienen algunas personas a servicios u oportunidades, los cuales no les permite llevar una vida tranquila y digna. Estas personas que forman parte de la exclusión social no pueden acceder a los mismos beneficios y oportunidades que otros. La exclusión social se ve reflejada en las personas con bajos recursos, inmigrantes o distintas razas. Las semanas elegidas son las semanas 4, 9 y 12 y se escogieron estas semanas porque nos parece interesante y nos gustaría profundizar nuestros conocimientos sobre la exclusión social, además de dar a conocer e informar a las personas sobre cómo era la exclusión social en el pasado y demostrar que la exclusión social no es un problema actual, sino que es un problema que viene de tiempo atrás. Asimismo, elegimos estas semanas porque queremos hacer comprensible para el público el tema elegido. También elegimos estas semanas porque creemos que nos aporta a nosotros como personas, ya que informándonos sobre cómo era la exclusión social en aquellas épocas, nos volvemos más sensibles y empáticos con aquellos estereotipos sociales que tanto ha marginado a un sector de la población. Dos de las causas de la exclusión social fueron la discriminación racial y la pobreza. Entre los años 1850 y 1950, la élite limeña quería estar económica, política e intelectualmente cerca de la Europa moderna. Para ello necesitaba distanciarse ideológicamente de España. Es por ello que se dio inicio a la etapa del blanqueamiento progresivo. Entre las consecuencias de la exclusión social se encuentra la estratificación social de la clase popular, la clase media y la clase alta, que se crearon en esos años. También, las mujeres en esos tiempos jugaban un rol fundamental, debido a que la raza peruana podría progresar si elegían al padre de sus hijos, con los siguientes requisitos: raza superior o igual a la suya, con el principal objetivo de mejorar la raza. Es por ello que se dice que las mujeres tenían más respeto, ya que eran dueñas de la voluntad de los hombres. Por otra parte, los hacendados reinvirtieron su dinero en la compra de tierras. No obstante, muchas veces los campesinos, quienes eran dueños de las tierras alrededor de las haciendas, pues no querían venderlas. Es por ello que el hacendado recurrió a argucias legales y a corruptelas con los agentes del Estado para poder obtener estas tierras. De modo que los hacendados le habían quitado al campesino todas sus tierras y lo habían condenado a la pobreza extrema y a depender de ellos mismos. Si nos remontamos a años posteriores, específicamente entre el año 1980 y el año 2000, donde se dio el conflicto armado interno en nuestro país, en la sociedad se implementó la idea que el campesino era igual a terrorista, lo cual era todo lo contrario, debido a que las rondas campesinas se enfrentaron a Sendero Luminoso, lo que permitió la derrota de Sendero en el campo. ¿Usted cree que la exclusión social pudo ser uno de los causantes del terrorismo? Sí, fue uno de los causantes, porque desde años anteriores, mediante los escritores, por ejemplo, como Arguedas, hizo conocer la desigualdad y la injusticia que sufrían los campesinos, especialmente de los hacendados. Claro. Y eso fue que creó el resentimiento de los campesinos. Claro, y sí, ellos se formaron al partido político comunista, sí, como el de Sendero. Fueron captados por Sendero Luminoso y casi de la mitad de los campesinos se han unido a ese grupo terrorista, ¿no? Como tomando venganza del maltrato que tenían anteriormente. Por su resentimiento, como también sí, efectivamente por ese motivo. Y como anteriormente se ha dicho, esto comenzó en zonas alejadas de Lima, en zonas rurales como la sierra, la selva, y al poco tiempo llegaron a la capital. Y esto, como usted me ha dicho, que radica de hace 60 años, ¿le afectó de alguna manera cuando llegó el terrorismo al Lima? Y si es así, ¿cómo? Nos afectó bastante, especialmente por la inseguridad. El miedo de salir a las calles porque no se sabía en qué momento podía explotar el coche bomba. No podíamos ir a ningún sitio de distracción, ni al cine, ni a algún teatro. No había seguridad. Vivíamos con mucho miedo. Claro. ¿Y usted estuvo alguna vez cerca de alguno de esos atentados o algo por el estilo? Afortunadamente no,
pero sí diariamente veía las noticias en los periódicos, en la televisión, todo eso que ocurría diariamente. ¿Es consciente usted de las tensiones sociales que se viven en el país? Sí, soy consciente porque viviendo en un barrio de personas pobres, siempre hemos visto la diferencia que hay, de que económicamente está mejor al que no tiene un buen trabajo, no tiene un buen ingreso económico, y sobre todo en los estudios, los hijos que muchas veces terminaban la secundaria y no tenían opción a ingresar a una universidad por falta de economía. ¿Y a qué cree que se deba? ¿Una mala función del Estado? ¿Somos muy yoyistas, muy egoístas? Yo pienso que principalmente se debe a que los peruanos no somos muy unidos, si uno tiene un problema, cada uno ve su problema personal, no intervenimos en la comunidad. Entonces, al no tener acceso a conversar, a unirnos y participar, entonces cada uno vive su problema y el problema es personal, no nos ayudamos con los otros. ¿Considera que la exclusión social ha afectado en su vida? Sí, a todo, sí, principalmente a mí sí, porque yo he tenido muchos niños y mi esposo pues tenía trabajos eventuales, y al tener trabajos eventuales, cuando él trabajaba pues tenía dinero, pero cuando no trabajaba no había ingresos en el hogar. Entonces, de hecho, eso nos afecta mucho y es una exclusión social, porque todos los habitantes del Perú tienen derecho a la educación, al trabajo y sobre todo a tener una casa y una buena alimentación. Y muchas veces, si no hay economía, pues ni eso tenemos. El Estado y la sociedad no contribuyeron a la eliminación de la exclusión social, ya que la actitud del Estado durante 1940, cuando se generó el crecimiento demográfico, la ciudad era chacra. Es por eso que el Estado colocó pistas, veredas, comisarías, líneas de alta tensión y alumbrado público. El crecimiento de la población benefició a los hacendados porque podían crear inmobiliarias con la plata que recibían del Estado debido a la venta de sus tierras. Durante 1950 el Estado le da la mano al hacendado. Es por eso que las casas ubicadas en el distrito de San Borja estaban hechas principalmente para profesionales, los cuales eran un grupo selecto, conformado por la clase media y la clase alta. Estos pudieron vivir ahí gracias al Estado. Por lo tanto, el Estado levantó las viviendas, las vendió a cuotas cómodas. Los compradores tenían que ser profesores, profesoras o obreros que tengan un trabajo. En este caso, los beneficiados eran las personas de clase media y clase alta, y en el olvido pasaba lo que era la clase popular. La actitud de la sociedad, por un lado, teníamos a los indios. Los consideraban campesinos y pertenecían a la clase popular. El indio era visto como el soldado cobarde y sin patria, indigno de cualquier muestra de confianza. La masculinidad del indígena peruano era negada frente a las mujeres de su propia raza. El indígena era sinónimo de gente de campo. Esos estereotipos fueron producidos por la gente de clase media. Su apariencia era andina, su economía era pobre y que vivía de lo que producía. Su cultura era andina y hablaba quechua y utilizaba vestimenta de la sierra. Por otro lado teníamos a los negros. Era mal trabajador si es que estaba empleado y era un delincuente si no tenía empleo. Sin embargo, los negros eran vistos con más simpatía que los indios. En primer lugar tenemos a la clase alta. Ellos se sentían blancos, su economía se basaba en ser propietarios o dueños de diferentes inmuebles o bancos, o también de ser rentistas. Su cultura se basaba en el extranjero, su segundo idioma era el francés y vestían con una tela de ariz. En segundo lugar se encontraba la clase media. Tenían una apariencia física mestiza, su economía se basaba en el trabajo de oficina y requerían de una educación. Su cultura se basaba en la frase primero muerto que sencillo. Por último se encontraba la clase baja, los cuales pertenecían a la cultura criolla. Eran personas las cuales tenían un color de piel oscura, su economía se basaba en el trabajo manual y eran por lo general obreros o se dedicaban a la lavandería. Una solución viable hubiera sido que el Ministerio de Educación efectuara una educación sin clasismo a la élite limeña y en sí a la alta sociedad civilizada,
de tal manera que ellos comenzarían a interesarse en la clase baja o popular. Ello traería una buena preparación educacional, cultural y de pensamiento crítico, que ayudaría al desarrollo personal y social, principalmente para la gente de bajos recursos con ningún grado de instrucción. Es así como estos individuos podrían afrontar ciertas situaciones futuras teniendo en cuenta sus derechos, sus deberes y hasta qué punto una autoridad puede dictaminar sobre ellos.